¿Para ti el inglés es una lengua muerta? Acércate con nosotros, Academical Language Solutions, la mejor forma de aprender inglés. Olvídate de cursos aburridos y monótonos. Con nosotros tú aprendes de una forma divertida y versátil. Tú eliges el mejor horario, ya sea matutino o vespertino. Academical Language Solutions, Avenida La Cantera número 9103 Altos, teléfono 614-4... Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir. Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Nuestras Voces, este programa Derecho Humanista que transmitimos aquí todos los jueves, gracias al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y al financiamiento de la Unión Europea. Y bueno, pues qué mejor día que este Día Internacional de los Derechos Humanos para hablar de los derechos de los pueblos indígenas. A mí me da particular gusto hacer este programa. Me da muchísimo gusto recibir aquí a 3 integrantes de Alianza Sierra Madre, porque Alianza Sierra Madre es como mi casa, ha sido y bueno, durante un tiempo de verdad mi casa y luego ahora poquito de lejecitos, pero es una organización que yo quiero mucho y es una organización que se ha dedicado durante muchos años a defender los derechos de los pueblos indígenas. Entonces por eso me da particular gusto hacer este programa hoy, justo en este día además tan especial. Hoy es un día que designa la ONU, la Organización de Derechos Humanos, para promover, defender los derechos humanos en general. Entonces vamos a hablar en particular de estos, de los pueblos indígenas. Y déjenme presentarle a mis invitadas y a mi invitado, porque además son invitadas de lujo. Déjenme y se las presento. Está Isela González, antropóloga, enfermera, feminista, luchadora social de muchos años y muchos años comprometida, Isela, con esta causa de los derechos de los pueblos indígenas, muchos años, con esta trayectoria de antropóloga y de activista derecho humanista y queridísima amiga. Entonces me da mucho gusto que estés acá. Y luego tengo una invitada muy especial también, Aurelia Rivas, porque Aurelia es abogada con maestría en Derecho y es tepehuana. Y entonces eso me da mucho orgullo que estés acá, Aurelia. Bienvenida. Y está Ernesto Palencia, que también lo conozco hace un buen ratito, abogado, sí. Y le tengo como especial aprecio porque, por supuesto que trabaja en Alianza Sierra Madre con todas las causas, pero Pino Gordo para mí es muy especial y entonces le ha metido muchas ganas a Pino Gordo, Ernesto, y bueno, también a Coloradas de la Virgen y a todos. Bienvenido y bienvenidas. La mecánica del programa es que platiquen un poquito qué hace Sierra Madre en los 3 programas que tiene y luego dejar espacio para hablar en general de los derechos de los pueblos indígenas. Va por ahí, ¿les parece? Bienvenidas, bienvenido. ¿Quién quiere empezar? Isela, adelante. Quien quiera, por favor. Buenos días, Dora. Buenas tardes ya. A todo el teleauditorio que nos está observando, gracias por estar en este programa. Mira, Alianza Sierra Madre trabaja 3 programas y todos con un enfoque en derechos humanos. Trabaja el programa de… Vamos a ver, ahí estamos viendo algunas imágenes que trajeron de Alianza, claro, mientras platicamos. Sí, primero decir que trabajamos en la Sierra Tarahumara especialmente, y digo especialmente porque hemos trabajado otros proyectos en otras regiones de la Tarahumara en el municipio de Guadalupe Calvo. Estamos en 3 comunidades con 2 pueblos indígenas. En Chorea, Chío Pino Gordo, muy querido para ti y para mí, en Coloradas de la Virgen, y ahí es el pueblo Rarámuri, son comunidades Rarámuri, y estamos en Baborigame, que es el asentamiento más grande de los Odami o tepehuanes. Trabajamos 3 programas, como dije, en un enfoque en derechos humanos de los pueblos indígenas. Trabajamos conservación biocultural,
que aquí básicamente hacemos la conservación y restauración de los recursos naturales, pero con una perspectiva biocultural. Los pueblos indígenas tienen mucho que enseñarnos, no por nada para conservar el medio ambiente, no por nada las regiones indígenas en el mundo y en nuestro país son las que tienen mayor biodiversidad biológica. Entonces nosotros retomamos toda la sabiduría de los pueblos y les llevamos otras herramientas de conocimiento. Y luego trabajamos bienestar comunitario. En el programa de bienestar comunitario estamos enfocados a la seguridad alimentaria. Como sabemos, la alimentación es un derecho humano de la humanidad y los pueblos indígenas en la Sierra Tarahumara están en carencia alimentaria. Entonces tenemos un programa de seguridad alimentaria donde atendemos a más de 550 familias con producción de alimentos, en vitaminas y proteínas, con acceso al agua, etcétera. También tenemos una propuesta de educación intercultural. Este proyecto solamente está en propuesta y enseguida tenemos un proyecto ahorita que arrancaremos en el 2015 sobre salud materno-infantil. Específicamente vamos a hacer un diagnóstico de muerte materna. Le pediría yo a Ernesto que hablara sobre el eje de derechos humanos más que así. Un poquito más. Adelante, Ernesto. Gracias por el espacio, por la oportunidad de platicar un poco de este trabajo que ya hace algunos años, como comentan, lleva a cabo Alianza Sierra Madre, a la organización a la que me incorporé hace algunos 8 o 9 años, pero que tiene un trabajo ya de años atrás en la defensa, en la promoción y en la capacitación de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Es interesante la manera y el enfoque como Alianza Sierra Madre ha hecho el acompañamiento, en particular para este pueblo de Pino Gordo Choriachi que tú conoces, y para Coloradas de la Virgen. Es un acompañamiento no de 8 o 10 años, sino, como digo, ya de algunos años todavía atrás, del 2007, en donde ha puesto el énfasis en acompañar procesos jurídicos para la defensa del territorio ancestral de los pueblos indígenas, en particular estos dos pueblos. Esta defensa que ha hecho Alianza Sierra Madre ha sido en varios aspectos, en varios niveles, y con varias acciones, tanto jurídicas como administrativas. Tanto Choriachi, Pino Gordo como Coloradas de la Virgen tienen una demanda fundamental y que no es otra, sino la que tienen todos los pueblos a lo largo y ancho del país, que es que el Estado les reconozca la posesión ancestral, pero sobre todo la propiedad que les corresponde a estos pueblos. Esta es la lucha por la que apuesta Alianza Sierra Madre, es el acompañamiento que hace para que en las instancias legales reconozcan este derecho a estos pueblos. Sí, algo que a mí me gustaría destacar en esto, Ernesto, es que estas comunidades, Pino Gordo o Choriachi, que yo lo identifico más como Pino Gordo, pero en realidad Choriachi, y Coloradas de la Virgen, han dado la batalla más en el terreno jurídico, más en el terreno legal. Si bien ha habido ocasiones en que vienen a hacer protesta, la verdad es que la batalla la han dado en los juzgados. Y eso me parece que hay que valorarlo, hay que rescatarlo, porque eso no es fácil. Y hay que valorarlo más porque cuando inician esta lucha estos pueblos, lo hacen con las herramientas primarias y precarias que en el marco jurídico nacional había. Hoy la realidad es otra. Con la reforma de 2011 al primero constitucional, el panorama es otro. Pero esta lucha la hacen, como digo, desde tiempo atrás con unas herramientas primarias donde el acceso a la jurisdicción del Estado, el acceso a la justicia realmente era complicado, ¿no? Hoy en día tenemos ya la experiencia propia en Alianza y por otros pueblos que están luchando, que se abre esta posibilidad de que ellos accedan a la jurisdicción del Estado, es decir, que con toda la personalidad jurídica y interés legítimo puedan ir a un tribunal, a un juzgado de distrito, incluso a la corte, para que sean escuchadas en sus demandas. Y ha habido resoluciones a favor en muchos aspectos. Pero además, estas resoluciones favorables
han hecho, bueno, su persistencia, aún en condiciones adversas, ha hecho que cambien las leyes también. Esta insistencia de ellos y de otros, de otras comunidades, de otros pueblos indígenas del país, eso justamente me parece a mí que es lo que ha obligado a las distintas instancias, a los distintos poderes, a modificar las leyes que favorecen a los pueblos indígenas. Entonces, es una batalla que siento que a veces no se visibiliza, que no sabemos, que ignoramos. Esta que están dando quedito, pino gordo y coloradas, ¿no? Sí, como se dice coloquialmente, ha sido picar piedra, ¿no? Sí. Pensar que antes del 2011 el acompañamiento de Alianza Sierra Madre ya era con la persistencia en el enfoque de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y cuando se exponen demandas y se argumenta o se argumentaba en ese sentido, la autoridad, cuando le llegaba ese tipo de prestaciones y de demandas y de enfoque, realmente lo desconocía. Realmente no sabía cómo abordar una demanda de esa característica, y ha sido, como lo dices, una lucha persistente. Y a eso se han enfrentado los dos pueblos indígenas, pero bueno, ahí van, poco a poco abriéndose los espacios y demandando este reconocimiento, que ahora ya no solamente el marco normativo nacional, sino que en el enfoque del contexto del reconocimiento de estos derechos colectivos a nivel internacional, han estado demandando, ¿no? Entonces ha sido así, constante, perseverante, y ahí están en esta lucha, que tal parece que por la lentitud a veces de los procesos y de las instancias del gobierno, en la administración de la justicia, cuando yo digo propiedad ancestral, digo, llegará algún día en que vamos a decir lucha ancestral que han estado dando estos pueblos, pero ahí están. Sí. En tu caso, Aurelia, ¿cuál es tu participación? ¿Qué andas haciendo acá? ¿Desde cuándo? Buenas tardes, gracias a Alianza por incorporarme aquí. Claro. Yo colaboro como coordinadora de la red en defensa de territorios indígenas en la Sierra Tarahumara, donde está constituido por compuesta por 3 organizaciones, Sí. Alianza Sierra Madre, Tierra Nativa y la Consultoría Técnica Comunitaria. Esas 3 organizaciones tienen algo muy particular, que están en defensa de los territorios indígenas en la Sierra Tarahumara, en varios municipios. Entonces, es como dar acompañamiento, seguir con ellos en actividades colectivas, en encuentros con las comunidades, capacitación a las comunidades sobre sus derechos, como ha hecho Alianza, como ha hecho las otras 2 organizaciones. Entonces, ahí estoy yo, colaborando con ellos. Así ha sido mi participación. Y pues seguido muy de cerca Alianza, ahí es mi lugar, y pues le tengo un cariño muy especial también porque trabajan en Baborigame. Yo soy del pueblo de Baborigame, el pueblo de Baborigame. Entonces, seguir colaborando en hacer valer esos derechos, en capacitar a los pueblos, en que en algún momento nosotros nos apropiemos de esos derechos que están acá. Hay derechos en los pueblos, pero esos están en los pueblos, hacerlos valer ante el Estado, que es lo que nos ha afectado mucho. Entonces ahí Sí, me parece que la clave es esa, ¿no, Isela? Claro. Porque los pueblos indígenas conocen sus derechos, saben que tienen derechos y no han rajado, como dice el resto, dicen, somos los dueños del territorio. Se sienten dueños y son dueños. La bronca está en que el Estado no reconoce que son los dueños, ¿no? O sea, lo que falta es que nosotros acá reconozcamos los derechos que ya los tienen. Así es, los pueblos indígenas, lo que Aure está diciendo, tienen sistemas normativos propios, esos los hacen valer allá. La lucha constante que está desde por lo menos hace 3 décadas en Naciones Unidas, en los mismos Estados-nación, es por el reconocimiento de derechos propios como colectividades diferenciadas culturalmente del resto de las sociedades nacionales. Y aquí hablo en plural porque es toda América Latina y son otros países que tienen pueblos originarios y que han estado ahí desde la preexistencia, desde antes que los Estados-nación estuviesen en esos territorios. Por ejemplo, México. Antes de que fuéramos México, los pueblos indígenas ya estaban ahí sometidos a un proceso de colonización, etcétera, pero ahí estaban. Es por eso que ellos dicen, son los territorios ancestrales. En Choreachi tenemos un
un documento, un amicus que se llama Amigos de la Corte, que se presentó, que nos lo firmaron expertos en derecho internacional, entre ellos el exrelator de Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen, en el cual demuestra que históricamente Choreachi o los antecesores de los que hoy habitan Pino Gordo ya estaban ahí, antes de que el estado existiera. Y así es en todo el estado de Chihuahua. Dora, a mí me gustaría decir y pasar como al siguiente tema muy rápido, decir que esta defensa no ha sido una defensa fácil, ni para la gente de los pueblos, ni para nosotros como acompañantes, acompañantes de ellos y asesores, en este caso el asesor jurídico. Ha sido muy difícil, particularmente durante los 2 años que han pasado. Tenemos un triunfo muy digno de reconocerse, y que básicamente se debe a la persistencia y a la tenacidad, al sacrificio de las compañeras y compañeros de Coloradas de la Virgen, que es que le acabamos de ganar a Semarnat, que había otorgado un permiso de aprovechamiento forestal sin consulta a los posesionarios indígenas, y se lo había otorgado al ejido Coloradas. ¿Cómo se lo otorgó? Bueno, la Semarnat dice: el ejido tiene derecho a venirme a pedir un permiso de aprovechamiento forestal, y yo se lo doy porque es un núcleo agrario al que se lo tengo que dar, ignorando totalmente que en toda la superficie donde aprobó el permiso de aprovechamiento forestal, ahí había posesiones del pueblo de Coloradas de la Virgen. Entonces acabamos de ganar, la magistrada falló a favor de la comunidad, diciendo que la Semarnat se logró la nulidad de ese permiso que había dado sin consentimiento, pero además se logró que no dé otro permiso de aprovechamiento forestal en esa superficie si antes no garantiza el derecho al consentimiento libre, previo e informado de la comunidad indígena de Coloradas de la Virgen. Cabe resaltar aquí que la magistrada antes había fallado en contra de la comunidad, diciendo que la comunidad no tenía derecho porque la ley agraria solamente le garantizaba los derechos a los núcleos agrarios, como son ejidos o comunidades agrarias, y la comunidad indígena era una comunidad indígena de derecho. ¿Por qué cambió? ¿Qué pudo haber pasado? No, Ernesto lo va a explicar porque fue un... Está interesante. Sí, el enfoque que en la primera sentencia da la magistrada es un enfoque meramente agrarista. ¿Cómo tu comunidad indígena vienes a pedir la nulidad de un título, de un permiso, de una autorización, si no existes? Jurídicamente no existes. Es como si usted va a demandar el derecho de una casa y no me acreditas que eres el dueño. Entonces, pues, no tienes ningún derecho. Le desconoció esta personalidad, ¿no? Nos fuimos a un recurso de revisión a la Ciudad de México, al Tribunal Superior Agrario. El magistrado Luis Ángel López Escutia escuchó los argumentos y lo primero que dijo fue: independientemente de que no tengas un documento, tú tienes una personalidad jurídica y de entrada la tienen que reconocer. Y la magistrada va a tener que atender todas las prestaciones que estás ahí en la litis, que ya me estás sujetando en el juicio. Eso obligó a la magistrada. Por el simple hecho de que ahí vives, de que existes y ahí vives. Porque el Tribunal Superior Agrario reconoce, en base a los dictámenes periciales en materia de antropología y otros, que existe la comunidad, que son indígenas. ¿Qué es una comunidad indígena? Así es. Eso fue base fundamental. Pero luego le dice, que creo que fue lo que orilló un poco a la magistrada a esta segunda opinión, le dice: tienes que ejercer un control de convencionalidad. ¿Y qué es esto? Que a la luz de la reforma constitucional del 2011 vas a tener que valorar todos los derechos reconocidos de pueblos indígenas en los convenios y tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito, entre ellos el convenio 169 de la OIT. Entonces, en esta nueva resolución la magistrada, obviamente, pues... se puso a estudiar. No quiero decir eso. Pues sí. Pero acata pues la resolución, el lineamiento que le da el Superior Agrario,
en principio atiende la demanda de la comunidad, y es interesante, creo que es muy interesante esta resolución porque puede ser un permiso de aprovechamiento forestal, como es el caso, un título minero, X, puede ser, pero lo interesante es que en efecto les reconoce esta personalidad, el interés, la legitimación para ir al Estado mexicano, para ocurrir a la jurisdicción del Estado. Y cuando ejerce el control de convencionalidad es muy interesante cuando señala el razonamiento que tiene para llegar a donde llegó esta ocasión es: aplica el protocolo de actuación para pueblos indígenas que emitió la Corte hace 2 años, 3, los criterios que ahí vienen en antecedentes de otras resoluciones donde hay pueblos indígenas, aplica los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y aplica el contenido del convenio 169 de la OIT. Y lo deja y lo plasma al final en el resolutivo. O sea, sí estudió Derecho Internacional, la magistrada. Aquí entramos como un poquito de fondo y me gustaría ir un poquito más de fondo, porque me gustaría que la gente que nos está viendo pueda saber lo más detalladamente posible, yo digo cristianamente posible como para explicar en cristiano, porque a veces es complicado entender esto, ¿no? Sí. ¿Por qué los pueblos indígenas tienen ciertos derechos? Y eso está plasmado en el derecho internacional, en los tratados internacionales. Es muy importante que la gente sepa por qué. No es un capricho, no es una ocurrencia. Hay razones antropológicas, hay razones éticas, hay razones filosóficas, hay razones de justicia, hay razones y yo digo de sentido común, pero hay todas estas razones. Y entonces a mí me gustaría que la gente supiera primero que los pueblos indígenas tienen ciertos derechos que nosotros, que son diferentes, que no tenemos el pueblo mestizo. ¿Y por qué razón? ¿Y por qué razón? Pero me parece que nosotros, las comunidades mestizas, debemos de entender y debemos de respetar y debemos de promover. Y también nos conviene saberlas, ¿no? Y entonces, ¿por qué y qué y cómo se está batallando para que se cumplan estos? No nada más en los tratados internacionales, en las leyes mexicanas, afortunadamente, desde siempre, pero con la reforma constitucional del 2011 más, como ya se están dando cuenta más. Acabo yo de regresar de Oaxaca y entonces allá es como muy común. Las compañeras periodistas, fui a una reunión de compañeras periodistas y entonces hay muchos municipios, dicen, no, y este municipio, no, es que ese es autónomo, ese se cuece aparte. Allá es muy común, acá no le entendemos, allá se le entiende más porque hay municipios completitos donde la mayoría son indígenas y donde están ejerciendo de manera autónoma muchos derechos. Acá no le entendemos. A mí me gustaría como entenderle bien a esto. Adelante, Cela, creo que es el tema. Sí, mira, yo haría una diferenciación. Efectivamente hay derechos autonómicos y algunos los están ejerciendo, por ejemplo en Chiapas, los zapatistas son como el ejemplo más claro, y luego otra modalidad de autonomía, sobre todo electoral, es en Oaxaca, y la gran diferencia, ¿por qué aquí no se reclama la autonomía? Los pueblos indígenas no están reclamando autonomía. Si bien tienen sistemas normativos y ejercen hasta cierto grado una autonomía de facto, por ejemplo, para aplicar todos sus sistemas normativos internos, frente al Estado no están diciendo queremos autonomía, lo que están diciendo es queremos que nos reconozcan los derechos que tenemos como pueblos indígenas. Y regreso a tu pregunta con lo siguiente. Mira, los derechos de los pueblos indígenas no han sido gratuitos, al igual que los de género. ¿Sí? Son producto
de otra generación de derechos humanos, los derechos culturales. Y estos se ganaron después de una lucha muy tenaz que dieron representantes de pueblos indígenas de América Latina, y luego cuando se hace catarsis y entran todos los pueblos indígenas, ya incluido México, es cuando se celebra, entre comillas, los 500 años del descubrimiento de América. Entonces es cuando los pueblos indígenas dicen, nosotros no tenemos nada que celebrar, el mayor genocidio de la humanidad se ha dado con la conquista de América, ¿qué tenemos que celebrar? Entonces se hace, se empiezan como a unificar y van a Ginebra y van logrando la incorporación de derechos, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo tiene un convenio que es el 169, que no todos los países, no todos los estados-nación lo habían firmado, entonces van empujando a que se firmen. De ahí nacen los derechos indígenas, o de ahí van, no me gusta la palabra evolución, pero ahí se van generando nuevas herramientas de lucha para los pueblos. ¿Por qué? Porque tienen derecho a ser reconocidos, tienen sus derechos humanos a salvo como personas en los países, como cualquier mexicano, para decir en México, cualquier mexicano o mexicana tienen sus derechos a salvo, pero también tienen los derechos consagrados en el convenio 169, en el pacto económico y de derechos políticos, económicos y culturales, en la Declaración de Naciones Unidas, que si bien no es un instrumento jurídico que sea vinculante, sí es obligación moral del Estado respetar lo que firma. Tienen otra serie de herramientas en el convenio sobre la diversidad biológica, y hay un apartado también, y es lo que están haciendo valer ahorita los pueblos indígenas. Es decir, en el ámbito internacional van mucho más adelante que en el ámbito nacional. Por ejemplo, la misma Constitución dice que deberían de armonizarse toda la legislación federal, estatal, y hasta ahorita no se armonizan con esos tratados internacionales. Pero luego ya vino la reforma en materia de derechos humanos y ya eso salvó la no armonización. Aquí seguramente Ernesto y Aure, que son abogada y abogado, han de decir, pues, quién sabe qué estará diciendo, ¿verdad? Pero no es correcto. Me estoy metiendo como en otros terrenos. Pero básicamente yo he sido yo estudié antropología, evidentemente ya grandecita, habiendo sido enfermera y trabajando muchos años como enfermera, pero algo que siempre me apasionó mucho fue la antropología jurídica, que tiene que ver con esto, con estas herramientas de defensa de los pueblos indígenas. Sí, los pueblos indígenas, hombres y mujeres indígenas, primero tienen derechos como personas, obviamente, Claro. y luego como ciudadanos y ciudadanas de un país, pero aparte como colectivos indígenas, Exacto. tienen otros derechos muy particulares, que a mí me parece que los tendríamos que entender desde la justicia, sobre todo, ¿no? Son primero reconociéndoles este derecho, o reconociéndoles este hecho, porque es un hecho, de que existen desde antes de que llegaran los conquistadores. Ese es, y que preservan su cultura. Me parece, es decir, no son nosotros los, bueno, a lo mejor no habré, pero somos mestizos, es decir, venimos de donde mismo, pero tenemos otra cultura.
a fuerza, no nos quedó otra, ¿no? Del mestizaje. Sin embargo, ellos y ellas, los indígenas, conservan su propia cultura. Y entonces, este derecho internacional, estas leyes, y que luego se hacen también nacionales, lo que está haciendo es respetarles, digamos que reconocerles esa decisión, porque es una decisión, ese es el punto, Sí. ¿no? Nosotros decidimos mantenernos indígenas, en lo individual y en lo colectivo. Y entonces, antes de que ustedes vinieran, antes de que hubiera mestizaje, ya teníamos esta estructura, ya teníamos estas ideas y ya vivíamos aquí. Por lo tanto, se nos tiene que respetar. Y entonces ahí ya entra todo el derecho. Así es como yo lo entiendo, no sé si estoy bien. Y es correcto. Y es como lo tenemos Y que es entender correcto, Dora, para porque- poder respetar. Porque si tú atiendes el segundo constitucional, la reforma, y cómo queda el texto del segundo constitucional, el Estado, a través de esta norma constitucional, reconoce esa preexistencia, porque dice pueblos y comunidades indígenas son los que existían antes de la colonización. Luego entonces, si estás reconociendo esta situación, uno de esos derechos que tendrías que reconocer, que es la lucha de tantos años, es reconocerles que son los propietarios Exacto. de esos territorios De que donde poseen viven. y de donde viven, entre otros derechos de los que tú dices que son muy particulares de los pueblos indígenas. Y agrégale de los recursos, Y de los bienes que es materiales. que es donde se pone buena la... Ahí es donde entra donde la el contradicción. puerco, ¿cómo dice el tuerce el rabo, verdad? Sí, porque aquí en Chihuahua, ¿dónde viven los indígenas? ¿Dónde han vivido? Pues en la Sierra Tarahumara. ¿Dónde? Pues donde está el bosque y vale mucho. Y es donde no les quieren justamente reconocer Ahí está el el encuentro. derecho. Ahí es donde está la bronca, ¿no? Sí, es un valor de uso y cambio del territorio. Mientras que para la sociedad no indígena, los mestizos y Nosotros las como mestizas, mestizos. particularmente para los empresarios madereros, para los técnicos forestales, Para todo el para el gobierno, Claro. El bosque tiene un valor en pesos y centavos. Exacto. Para algunos pueblos indígenas, para algunas comunidades, no se dejan envolver en este discurso de desarrollo de que el explotar el bosque te va a sacar de pobre, vas a tener mejor estatus económico, y dice, no, para mí el bosque, muy sencillo, para mí el bosque me da agua, me da las plantas medicinales con las que me curo, me da las plantas alimenticias que como, me permite ahí donde están los aguajes, donde están las fuentes de agua, ahí viven los animales sagrados que ustedes no ven, pero que yo sí veo, y que tenemos la obligación de protegerlos, de bailar, de darles comida, porque si esto se acaba, la vida misma se acaba. No podemos reproducir nuestra cultura, no vamos a tener que comer, pero además, como lo dice una compañera, lo dijo en una testimonial en el Tribunal Agrario, la compañera Delina Fontes de Coloradas de la Virgen, dice, por eso están teniendo tantas desgracias, por eso ahora se inundan las ciudades, por eso ahora hay sequía, porque no se ha cuidado el bosque. Es decir, tiene otro valor el bosque, y así todos los recursos, todos los bienes naturales y también los bienes escénicos, porque a los indígenas les han querido arrebatar todo. En la colonia fue la minería, y bueno, ya viene con mucho más fuerza la minería, por cierto, ya no podemos hablar en pasado, desgraciadamente. Después fue la explotación forestal. ¿Qué fue lo que pasó en el modelo de desarrollo de explotación forestal? Se depredaron el bosque de bocoina, de madera, de huachochi, y luego ya siguieron con el de Guadalupe y Calvo. Todavía tiene buen recurso forestal, por eso los pueblos indígenas de Guadalupe y Calvo están dando la lucha por el bosque, mientras que los de Urique, Bocoina, ya están dando la lucha para que no les impongan los proyectos turísticos.
estamos como en una camisa de fuerza de este mundo neoliberal, de este capitalismo depredador, que todo lo hace pesos y centavos, aunque después ya no haya vida, y los pueblos indígenas no. Es lo que están tratando de preservar. Esta lucha, Dora, aquí aprovecho, ha sido muy difícil. A mí no me gustaría que concluyera el programa sin decir que en esta crisis de derechos humanos, hoy que es el Día Mundial de los Derechos Humanos, llegamos en nuestro país a la crisis más severa de derechos humanos. Están las cifras ahí con más de 26,000 desaparecidos, con más de 150,000 muertos y muertas en una absurda guerra que no pedimos, que la implementó el régimen de Felipe Calderón y la adoptó plenamente Peña Nieto. Y bueno, esto nos complicó a quienes hacemos defensa de territorio muchísimo la defensa. ¿Por qué? Porque los territorios que estamos en defensa están cooptados y están ocupados por la delincuencia organizada, peleándose entre sí. Y claro que nuestras contrapartes en los tribunales agrarios, contra quienes están enfrentando jurídicamente Pino Gordo y Coloradas de la Virgen, pues hay una línea así como muy tenue. No sabemos, de alguna manera en este reborujo de la guerra, hay una línea que no se entiende a ver, y los compañeros y nosotros hemos sido sujetos de hostigamiento, en el caso de Pino Gordo, de asesinato de 2 integrantes de los compañeros. Dora, hoy en Choreachi se está viviendo lo que nunca había visto yo después de 20 años de trabajo ahí, que hay desplazamiento de familias indígenas por estar en la lucha del territorio y por estar en la lucha, en la búsqueda de justicia. En el caso de la viuda de uno de los compañeros asesinados en Choreachi, está desplazada en algún lugar del estado, y el otro compañero también en otro lugar. Tanto Ernesto como yo tenemos amenazas y estamos en el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y esto nos obligó también a tejer otras alianzas para darle todo el reconocimiento al CEDEM. Acudimos al CEDEM, al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Ellos, las abogadas y el compañero, nos están dando acompañamiento y asesoría jurídica ante el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos. Fuimos solos, pero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien dictó medidas cautelares. Entonces, estas son acciones emergentes que, si al principio del programa dije que trabajábamos seguridad alimentaria, sí, con otro equipo de trabajo, que trabajábamos conservación biocultural, y ahora, además de la defensa de territorio, estamos en estas acciones emergentes con acompañamiento del CEDEM, que nos quita un montón, no nos quita un montón de tiempo, le invertimos un montón de tiempo. Entonces es muy difícil. Concluyendo yo en este tema, diría, la defensa de los territorios indígenas se hace en condiciones muy adversas, con muchas violaciones a los derechos humanos de las defensoras, como es mi caso, que yo no he podido ir. Imagínate lo que es para mí no ir a la comunidad, a las comunidades, a trabajar, a hacer los talleres, en fin, no poderme desplazar libremente desde hace casi 2 años. Sí, fíjate, esto que dices, Isela, es fundamental, porque de por sí la lucha en defensa de los derechos ha sido complicada, como decía Ernesto, frente al Estado en la disputa territorial, ya de por sí. Y luego, con los dueños, jurídicamente hablando, sean ejidatarios o propietarios particulares del territorio y del bosque, para que no, pues para que no haya tala, ¿no?
Y luego ahora también con la delincuencia organizada. Esto se complica mucho. A mí me parece, retomando un poquitito de la filosofía que tú decías, Isela, que me parece que la tenemos que resaltar y entender aún, incluso dentro de esta lucha, incluyendo la delincuencia organizada, porque es que son como muchos frentes, ¿no? La Sierra Tarahumara, donde está el bosque, que es el recurso natural más importante, pero además que no tenemos mucha conciencia de que gracias a la Sierra Tarahumara, al bosque, llueve en Chihuahua. Chihuahua es un desierto, el resto de Chihuahua, el resto del estado es un desierto. Lo poco que nos llueve es gracias a la Sierra Tarahumara. Pero la Sierra Tarahumara, donde habitan indígenas mayoritariamente, se taló, se acabó. Excepto, como bien tú dices, Isela, Guadalupe y Calvo, ciertas partes de Guadalupe y Calvo donde está la disputa más fuerte. Y no me parece que tengamos que ser tan inteligentes para entender que la conservación del bosque es fundamental, que se necesita, que no hay de otra. Si queremos que siga lloviendo, si queremos si sigue lloviendo, pues que siga la vida, así de simple, ¿no? Si no hay bosque, no llueve, así. Aquí y en Brasil y en todos lados. Y los únicos que están conservando el bosque son los indígenas, porque tienen esta visión cosmológica, cósmica diferente, y la mantuvieron siempre, desde siempre, antes de que llegaran aquí los colonizadores, pues ya la tenían y la siguen manteniendo. Lo increíble, porque para mí resulta ser, a veces hasta increíble, es que la sigan manteniendo y que den su vida y luchen por esto, y que propios y extraños, es decir, nosotros, mestizos, gobiernos, gente de las ciudades, la que vive allá, dueños forestales, industriales, agentes turísticos, y ahora la delincuencia organizada, no lo podamos entender. Entonces es una batalla la que están dando los pueblos, y claro, con un desplazamiento tremendo. Pues sí, vamos viendo los asentamientos indígenas aquí en Chihuahua cada vez más grandes, llegan y llegan y llegan y llegan, y son pocos los que quedan allá en estas comunidades y siguen dando la lucha a nuestro favor. Eso es lo increíble, que no nos damos cuenta que dan la lucha para que sigamos viviendo nosotros, para que sigamos teniendo agua. Es impresionante cómo no podemos entender algo tan simple, bueno, que a mí me parece tan simple, ¿no? Y aquí es donde yo también quiero resaltar, Isela, el trabajo de ustedes, el trabajo tuyo, el trabajo de Ernesta, el trabajo aquí de Aurelia, porque efectivamente todos estos pueblos indígenas están dando la lucha con acompañamiento de derechos humanistas, que arriesgan también su vida, y que se ha complicado mucho en estos últimos 8 o 10 años, ¿no? A grado de tener amenazas, a grado de perder compañeros y compañeras ya en asesinatos. De la gente allá, la gente que vive allá, los indígenas, pues de estar con la vida en un hilo, ¿no? Así es. ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué expectativa? En particular en los casos, Choriachi está ya en un punto donde la magistrada ya está con la reserva del expediente para emitir una sentencia. Esperamos que sea una sentencia en la línea de la que ya emitió con Coloradas de la Virgen, ¿no? Pienso que sí. Debe de ser, porque si no sería incongruente, ¿no? Exacto, sería exacto. Pero bueno, ahí está, Coloradas de la Virgen, ahí está ya la resolución, que seguramente va a ser invocada o impugnada, no lo sabemos, pero cualquiera que sea la circunstancia en los dos, posiblemente, y si así es el caso, vamos a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia para que de manera directa resuelva. Y de ser necesario, usted sabe que hay un mecanismo internacional para la defensa de los derechos humanos, como es la Comisión Interamericana, en donde se presenta el caso para que lo asuma la Corte Interamericana y resuelva. Hasta allá vamos a ir. Hemos ganado, hemos perdido, pero sabemos y tenemos bien clara la película que hasta allá, de ser necesario, se va a tener que agotar la instancia. Y se va a ganar, yo no tengo la más mínima duda en este caminito, ¿no, Isela? Nos quedan 3 minutitos, Aurelia. ¿Cuál sería tu conclusión? Mi conclusión,
Pues contar con organizaciones que Sí. trabajen en la Sierra Tarahumara es de gran ayuda para los pueblos, porque solos no podríamos salir de allá, solos las comunidades, haríamos la lucha allá, pero se quedaría allá, tenemos que ir más allá para poder ganar ese tipo de juicios y tener acompañamiento jurídico. Y usted sabe que el gobierno no hace nada, el ámbito jurídico ellos no le meten más, necesita hacer, porque a ellos les conviene que pierdan las comunidades. Entonces, buscar este tipo de organizaciones y seguir trabajando y seguir preparando a los compañeros, porque se pueden venir más amenazas. Entonces, yo creo que tendremos que seguir trabajando en las comunidades y nosotros como pueblos indígenas apropiarnos de nuestros derechos y defendernos a como podamos y conseguir acompañamiento de personas que quieran apoyarnos y que, pues, ¿qué más puedo decir? Nada más que seguir en la lucha, porque si no tenemos bosques, si no tenemos dónde vivir, pues se nos acaba la vida. Entonces yo creo que desde esa visión tener que seguir en la lucha. Seguir en la lucha. 2, 3 minutos, Isela. Híjole. No, rápidamente decir que la voluntad de los compañeros y compañeras de Coloradas y de Choreachi es inquebrantable, que a estas alturas del partido también la nuestra debe ser inquebrantable. Es un proyecto de vida al que uno le apostó, de trabajar por la justicia, por los derechos humanos, en mi caso, con los pueblos indígenas, y ahí voy a estar. Evidentemente haremos uso de todas las herramientas del mecanismo de protección, del cabildeo, del diálogo, de la negociación, pero no nos quitamos, vamos derecho y no nos quitamos. Qué bueno. Yo no dudo ni tantito que al final, la lucha ha sido muy ardua y muy prolongada, pero al final, aún con todas las batallas, se triunfará. Eso yo no me queda la más mínima duda. Yo les agradezco mucho. Ernesto, Aurelia, Isela, muchísimas gracias. Y bueno, pues seguiremos hablando de los derechos humanos en general y los derechos de los pueblos indígenas. Oye, Dora, yo rápidamente decirte, tú dijiste, ahora estoy alejada de Alianza, pero ya te vas a venir a casa, Alianza. Y tú sabes que te hemos hecho la invitación. Verás que sí. Verás, no, yo tengo un compromiso muy particular con Alianza, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Gloria. muchísimas gracias. Y muchas gracias a todo el personal técnico que hace posible, muchísimas gracias a Armando, que nos tocó en el camareo, allá adentro, quien está Andrea, Carlos, Jorge, quien me falta aquí, que todos los compañeros y la compañera Andrea, y por supuesto a Paola Sáenz, que ella es nuestra productora los jueves aquí en Nuestras Voces, como siempre al CEDEM, al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y particularmente a la Unión Europea que financia este proyecto. Muchísimas gracias, ya hasta la próxima. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así Mujer, espiga abierta entre pañales, cadenas de eslabones ancestrales. Estamos abordando esta temporada de frío 2015. Por su seguridad, si su calentón está encendido, abra al menos 2 ventanas, 15 centímetros y apáguelo al dormir. Evite cambios drásticos de temperatura. No permanezca a la intemperie por mucho tiempo. No sature las tomas eléctricas. Gobierno del Estado. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas, que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas eres mucho más hermosa. Antena TV.